Perfecto. Estamos, mis hermanos, en Filipenses 2, ¿ya? ¿Sí? Quisiera asegurarme, por favor, que todos estemos en Filipenses. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, buenos días. Voy a predicar Filipenses 2, 5 al 6, pero antes vamos a dirigirnos a nuestro Señor. Vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos guíe en este tiempo, que sea su palabra obrando, que abra nuestros ojos, como acabamos de cantar hace un momento. Vamos a dirigirnos, mis hermanos. Dios mío, amado Señor, nos acercamos al trono de tu gracia y nos presentamos, Señor, confiados, no por nuestras buenas obras, sino por la obra que hizo mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Dios mío, que bendigas este tiempo, bendigas este momento, que nos dé, Señor, un corazón enseñable, un corazón que te escuche, Señor. Ayúdanos, Señor, cada vez que querramos que nuestra mente divague. Ayúdanos a centrarnos en tu palabra, porque la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Así que, Señor, te pedimos que alimentes nuestras almas con tu preciosa palabra. Oh Señor, te ruego que obres en tu pueblo poderosamente. Confróntanos y anímanos en las áreas en las que necesitemos. Oh Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Filipenses 2, 5 al 6. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60 y dice así. Filipenses 2, 5 al 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vamos a leerlo hasta el versículo número 8 para tener un mejor contexto. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén, mis hermanos. En el capítulo 2, nosotros estamos viendo al apóstol Pablo pidiendo por la unidad de la iglesia, ¿verdad? Está hablando sobre la unidad de la iglesia. Hace un momento estamos viendo que Pablo está diciendo, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. La semana pasada Pablo estaba hablándonos a través de las Escrituras el corazón que debemos tener hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Ese corazón humilde. Y estábamos viendo que la humildad no consistía en esa horrible falsa humildad, ¿no? Esa falsa humildad que dice, no, yo no tanto, así nomás. No se refería a esa falsa humildad. Se refería a la humildad en el sentido de pensar en el otro, pensar en el prójimo, buscar ayudarlo, priorizarlo a él en lugar de nosotros. Y ahora, mis hermanos, en el versículo número 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Pablo conecta la exhortación de la unidad que tenemos en los versículos 1 al 4 con la persona de Cristo, y esto es sumamente importante. Miren lo que dice: haya en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que el apóstol nos está diciendo que ¿cuál debería ser nuestro sentir? Y nosotros tenemos el mayor ejemplo para tener este sentir, y es Cristo Jesús. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, uno podría sentirse un poco intimidado con este texto por lo siguiente. Nosotros a través de la Biblia vemos el carácter de Jesús, ¿verdad? Vemos el carácter de Jesús, vemos cómo es nuestro Señor Jesucristo, qué cosas Él piensa, qué cosas Él dice. Hasta ahí todo bien. El gran problema es que Pablo dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo digo que esa idea nos puede intimidar por lo siguiente. Una cosa es ver a Jesús a la distancia, con su carácter, con todo lo que hace, y otra cosa muy distinta es que le digan a uno que tenga sentir
de nada más y nada menos que Jesucristo. No sé si me dejo entender, ¿no? Yo solo a poner el ejemplo de Messi, particularmente en la reunión de varones, y les ponía este ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si conoces a Lionel Messi en persona, ¿no? Todo genial hasta ahí, todo se alegra. No, sí, un gran jugador de fútbol, etc. Amén, un gran jugador de fútbol. Ok, imagínate que conoces a Lionel Messi y Lionel Messi te dice, juega como yo. Ya me conoces, ya nos hemos abrazado, ya te he dado mis autógrafos, ahora juega como yo. Te vas a poner un poco nervioso, ¿no? Es como la sonrisa se te acaba ese rato, porque una cosa es ver a ese jugador con todo su esplendor y todo lo bien que hace, y otra cosa es que le digan a uno mismo que lo haga, ¿verdad? Uno se puede sentir intimidado en el mismo sentido, porque Cristo, nosotros conocemos lo grandioso que fue nuestro Señor Jesucristo, aun cuando vino aquí a este mundo. Pero lo que Pablo está diciéndonos es que nosotros no solamente nos conformemos con ver a la distancia, wow, sí, nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora nos dice que hay en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, nosotros tenemos que recordar, volviendo al ejemplo de Messi, ¿sí? Si Messi viene y les dice, ya, desde ahora jueguen como yo. ¿Qué hacen ustedes, mis hermanos o hermanas? No hay problema. ¿Podrían jugar igual, más o menos? ¿Sí? ¿Seguros? Porque Messi les está diciendo, ¿no? Entonces uno dirá, no es suficiente con que me lo diga ese jugador de fútbol. Yo juego más o menos bien, pero no voy a jugar como él lo hizo, ¿verdad? El problema es, mis hermanos, que Messi no te puede contagiar o pasar su talento, ¿verdad? No lo puede, por más que él te lo diga. Pero la relación entre Cristo y nosotros es muy distinta. No tenemos a un Dios que nos llama a ser como Él simplemente para ver qué hacemos, ¿no? El llamado, mis hermanos, no es solo a imitar un ejemplo moral, hablando de Cristo, sino pensar desde la realidad de estar en Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el idioma original, se entiende un poco mejor este versículo 5. Nuevamente, acá dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si nosotros lo vemos así, simplemente pareciera que el texto dice, miren cuán amoroso ha sido Jesús, cuán bueno ha sido, ya, ustedes sean igual, ¿verdad? Da la sensación, pero miren el sentido en el que lo dice. La idea es la siguiente, ¿no? Otros lo traducen así. Atención, piensen entre ustedes, referido a ese sentir. Piensen entre ustedes como corresponde a quienes están en Cristo Jesús. Entonces, esta traducción nos ayuda a entender mucho mejor lo que este texto nos está queriendo decir. Lo voy a volver a repetir. Dice, piensen entre ustedes como corresponde a quienes están en Cristo Jesús. Es decir, la Biblia no nos manda secamente a decir, ya, pórtate bien como Jesucristo. Ten ese mismo sentimiento, esa misma lógica de Cristo. Lo que nos está diciendo es que como nosotros ya estamos en Cristo, como Él vive en nosotros, debemos portarnos de una manera que corresponde a nuestro nuevo llamado, a nuestra nueva identidad. Entonces, la humildad que Pablo pide fluye de estar unidos a Cristo, no de un esfuerzo meramente moral. Y eso es lo primero que quiero decir el día de hoy. Lo último que Pablo quiso decir en este versículo es simplemente dar un ejemplo moral, ¿no? Miren, el ejemplo de Cristo, Él se ha portado muy bien, ahora también sigan ese ejemplo. Es algo más profundo. Lo que está diciendo es que nosotros ya estamos en Cristo, y como estamos en Cristo debemos comportarnos de una manera que muestre que realmente estamos ahí. Ese es el sentido, mis hermanos, cuando la palabra del Señor dice que haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, no es un ejemplo lejano, es una realidad que debería fluir de quiénes somos ahora en Cristo. Entonces, la unión con Cristo va a producir una actitud como la de Cristo. Ahora recuerden, cuando dice ese sentir, la palabra sentir se refiere más bien a una actitud.
De hecho, los que tienen otras versiones, la traducción es directamente actitud, ¿verdad? Lo digo porque solemos confundir el sentir como algo subjetivo, como algo pasajero, no sé si me dejo entender, ¿no? Es decir, ahora no siento, ¿no? Esa hermana necesita ayuda, pero a ver, déjame ver. No tengo ese sentir, ¿no? Me gustaría, como dicen Filipenses, ese sentir que en Cristo Jesús, pero a ver, no, de verdad no lo tengo. Más adelante supongo que sí. No es eso lo que está diciendo las Escrituras. Cuando dice tener ese sentir, habla más de tener ese pensamiento, esa convicción de hacerlo, aun cuando no sientas, entre comillas, hacerlo, ¿no? Entonces, lo primero que Pablo nos muestra en Filipenses 2:5 es eso, ¿no? Que estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo, deberíamos tener la misma lógica de Cristo. Lo voy a repetir. La Biblia dice que estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, deberíamos tener su misma lógica. Deberíamos tener su misma actitud. No solamente como imitadores, sino porque estamos dentro de él, insisto, mis hermanos. Porque mientras más leamos el libro de los Filipenses, el apóstol Pablo nos está mostrando algo importante. Lo que hacemos, lo hacemos basados en quienes ya somos en Cristo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir al versículo número 6. Miren cómo dice el versículo número 6. Nos va a mostrar cuál era la actitud, cuál era el sentir que tenía Cristo Jesús. Versículo número 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Miren esto grande, mis hermanos. Cada uno de nosotros aquí tiene un talento, para bien o para mal, ¿verdad? Alguien puede levantar la mano y me puede decir con la conciencia tranquila y delante de Dios que no tiene ningún talento. Algo tenemos, ¿verdad? Algunos más, algunos menos, pero algo el Señor nos ha dado. Ahora, el problema con nosotros es que solemos ensoberbecernos con los talentos o los dones que Dios nos ha dado, ¿no? Lo que sea, ser ingenioso, hablar bien un poquito, leer un poco, cualquier cosa buena que veamos nosotros, si no lo vemos a través de la palabra de Dios, tiene el mal potencial de ensoberbecernos, ¿no? Y miren qué tenía y qué tiene Cristo: ser igual a Dios. Miren la gran diferencia, ¿no? Ser igual a Dios. Y miren cuál fue el sentido de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? En otras versiones, para entenderlo mejor, dice quien siendo por naturaleza Dios. Otra versión dice el cual, aunque era de naturaleza divina. Y otras versiones dicen directamente, aunque era Dios. Punto. Jesucristo, aunque era Dios, no estimó el ser Dios mismo como cosa que aferrarse. Yo quisiera que vayamos entretejiendo y viendo qué es lo que la palabra del Señor nos quiere decir. En el versículo 5 nos está diciendo en primer lugar que tengamos esa misma actitud, que es porque estamos dentro de Él, ¿verdad? Y ahora nos muestra cuál fue la actitud de Jesucristo. Él dice, Él era Dios y no tuvo el ser como Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, vamos a entender un poquito mejor a qué se refiere cuando dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por si acaso, el texto, hermanos, no enseña que Cristo dejó de ser Dios, ¿no? O despreció ser Dios. Cristo no usó su igualdad con Dios. Perdón, lo que quiere decir, es que Cristo no usó su igualdad con Dios para su propio beneficio. Ese es el punto. Cuando en esta parte nosotros vemos que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no está diciendo que Él vio que era Dios y dijo, no me importa ser Dios. Eso es lo que no dice eso el texto. Lo que está diciendo es que Él no usó la igualdad o ser como Dios para un beneficio egoísta. Ahora miren lo interesante. Ser igual a Dios no es algo que Cristo buscó. Es decir, ¿por qué vino Cristo a este mundo? Para mejorar, para ganar más créditos delante de su Padre, para ser más Dios. Cristo ya era Dios. Ya lo poseía.
¿Por qué lo digo? Porque quisiera que lo comparemos con Adán. Miren, las escrituras aquí dicen, Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? Pero miren en Adán, ¿por qué pecó Adán? ¿Alguien recuerda por qué pecó Adán? Hay un gran contraste ahí. ¿Por qué pecó Adán? Comiendo el fruto prohibido, desde luego, ¿sí? Porque quiso ser como Dios. Eso es lo interesante. Adán quiso ser como Dios y pecó por eso, ¿sí? Y miren el contraste, Jesucristo ya era Dios. Y miren lo que hizo con su posición. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque Cristo tenía todo el derecho a la gloria y al honor, renunció a explotar sus privilegios. Adán, siendo hombre, quiso tomar lo que no le correspondía, y Cristo, siendo Dios, no usó lo que legítimamente le pertenecía. Ahora, cuando las escrituras dicen que no usó como algo a que aferrarse, la idea es, mis hermanos, que ahí está. La idea es la siguiente. Cuando acá nosotros vemos que Cristo no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, nuevamente, no está diciendo que Cristo vio que era Dios y dijo, no, sí, qué bonito ser Dios, pero no me importa tanto. Mejor voy y salvo a la humanidad. Ese no es el sentido, por si acaso. Cuando dice como cosa a que aferrarse, la idea es no usar su condición divina como ventaja personal. A eso se refiere. ¿Sí? Como cosa a que aferrarse se refiere a que Jesucristo no usó la condición que él tenía para tener una ventaja personal. Nuevamente, no significa que Cristo renunció a su divinidad. Jesucristo fue 100%, es 100% Dios y 100% hombre. Ese es otro tema del que no vamos a hablar el día de hoy, pero lo que quiero dejar en claro es que Cristo no renunció a su divinidad. Cristo no dejó de ser Dios. Él vino y se hizo hombre. Entonces, significa que no usó su igualdad con Dios para su propio beneficio. Eso es lo que nos enseña este versículo el día de hoy. Piensen por un momento, mis hermanos. Cristo tenía pleno derecho a la gloria. Tenía autoridad absoluta, tenía honor eterno. Yo no sé ustedes qué harían con todas esas cosas. De hecho, les hago la pregunta, ¿qué harías tú si fueras Dios? ¿Qué harías tú si fueras Dios? ¿Cómo usarías todos esos poderes? Vamos a responder esa pregunta más adelante, pero quiero mostrarte lo que hizo Cristo. Aunque Él tenía todo ese honor y toda esa gloria, no usó eso para protegerse, exaltarse o evitar el sufrimiento. Aquí, mis hermanos, está la grandeza de Cristo. Él era Dios, es Dios, y no usó todo eso para evitar el sufrimiento. Piensa en esa grandeza. Dios mismo, teniendo todo lo que tenía, no lo usó para protegerse, para exaltarse o evitar el sufrimiento. Aquí está la grandeza de Cristo, mis hermanos. En este versículo yo les animo que lo anoten, que lo mediten, porque aquí vemos una de las grandezas del Señor Jesucristo. La gloria de Cristo no fue un refugio para huir del dolor. Piensen en eso, pensemos en eso, mis hermanos. La gloria de Cristo no fue un refugio para huir del dolor, sino la base para obedecer al Padre. Cristo no usó su grandeza para salvarse del sufrimiento, sino para salvar a otros. Y nuevamente, ahí está la grandeza de nuestro Salvador. Tú quieres contemplar cuán grande es tu Dios, tú quieres ver cuán grande es tu Señor y Salvador. Aquí lo tienes. Cristo, siendo Dios mismo, no usó, mis hermanos, su propia grandeza para salvarse del sufrimiento. ¿No les parece interesante?
cuando el Señor nos pone en circunstancias difíciles, cuando el Señor nos pone en circunstancias de sufrimiento, lo primero que nosotros solemos hacer es procurar huir del sufrimiento. ¿Cómo podemos? Con nuestros contactos, con nuestro dinero, con nuestras ideitas. Pero mira lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, teniéndolo todo. No usó su grandeza para salvarse a sí mismo del sufrimiento. ¿Para qué usó su grandeza? Para salvar a otros. Así que el Hijo no explotó su gloria, la puso al servicio de la voluntad del Padre. Y yo no les voy a dejar escapar de la pregunta, mis hermanos, ¿qué harías si fueras Dios? Se van a salvar un poquito porque no es escuela dominical, ¿no es cierto?, en la que les alcanzo el micro. Pero quisiera que pensemos, que hagamos ese ejercicio. ¿Qué harías si fueras Dios? De hecho, me parece que hay una película, ¿verdad?, en la que... Sí, tiene unos errores teológicos impresionantes, pero no vamos a hablar de eso. ¿Qué harías si fueras Dios? ¿Qué es lo primero que harías? ¿Te sanarías de una enfermedad? ¿Te pondrías un par de milloncitos en tu cuenta bancaria? ¿Qué harías? Muchos pensarían en comodidad, poder, lujo, descanso. Y supongo que hay algunas personas que me dirían, bueno, la verdad yo no soy como el resto. Si yo fuera Dios, ayudaría a todos, acabaría con la injusticia, haría muchas obras buenas, me dedicaría a servir a los necesitados. Y mis hermanos, aunque eso suena noble, hay un detalle crucial. Todo eso puede hacerse, lamentablemente, aún sin Cristo, sin obediencia al Padre y sin la cruz. Ese es el detalle. Filipenses 2:5, mis hermanos, 2:6, no solo nos dice que Cristo hizo cosas buenas, sino cómo lo hizo, en voluntad de su Padre. Esa es la gran diferencia. Cristo, mis hermanos, no usó su condición divina ni para vivir cómodo, ni para mostrarse poderoso, ni siquiera para hacer el bien a su manera. Ahí es donde quiero llegar, mis hermanos. Cristo ni siquiera usó todo su poder para hacer lo correcto a su manera, porque ese es el problema de muchos de nosotros, ¿no? Queremos hacer cosas buenas que no son malas en sí mismas, mis hermanos, pero a nuestra manera. Y tenemos que reconocer que hay cosas que no son malas en sí mismas, pero que no nos hemos dado tiempo de orar al Señor y ver si es su voluntad. Miren cómo dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo, Jesucristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Noten lo interesante, mis hermanos. Aún siendo Dios, Él no buscó sus formas de hacer el bien, sino siempre buscando la voluntad del Padre. ¿Es esa la actitud que nosotros tenemos, mis hermanos? ¿O simplemente nos pasamos por el mundo diciendo, no, yo soy buena persona, Dios sabe a quienes ayudo, no, si tú supieras las cosas que hago por los demás, sí, soy buena persona? No se trata de eso, se trata de buscar la voluntad de Dios, la voluntad de tu Padre. Jesucristo, mis hermanos, no se aferró a su igualdad con Dios para imponer justicia desde arriba, sino que se entregó en obediencia al Padre. Y aquí hay un contraste clave, mis hermanos. El moralismo quiere hacer el bien sin rendirse a Dios. Ese es el gran otro detalle. El moralismo quiere hacer el bien, pero sin rendir cuentas a Dios. Y es por eso que encuentras a muchísima gente pensando que es muy buena persona, pero que al mismo tiempo no le importa a Dios, no le importa la voluntad de Dios. Mientras que el moralismo quiere hacer el bien sin rendirse a Dios, Cristo hace el bien, todo lo contrario, rindiéndose a la voluntad del Padre. Así que el punto es, no solamente es que hagas el bien, sino cómo haces el bien. Jesucristo no solamente vino a hacer un bien a la humanidad, a su pueblo, sino lo hizo bajo la voluntad del Padre. Entonces, mis hermanos, por ese motivo, no solo debemos preguntarnos, ¿hago cosas buenas o malas?
Si no deberíamos preguntarnos, aquí está la pregunta clave, ¿desde dónde hago lo que hago? Porque hay una verdad dolorosa, amados hermanos. Se puede ayudar a otros sin tener en mente a Cristo. Se puede servir sin negarse a uno mismo. Y se puede hacer mucho bien sin caminar el camino del Señor. Mucho bien, entre comillas. Pensemos en esto, mis hermanos. Cristo mismo no usó su gloria ni para su comodidad, ni para imponer el bien a su manera. Y lo curioso es que nosotros, ¿qué hacemos con las cosas que Dios nos da? Eso es lo irónico, que lo usamos para nuestro beneficio. Queremos sacarle, entre comillas, el jugo, ¿no?, a todas las cosas que tenemos para poder prosperarnos a nosotros mismos. Pero recordemos esto, Cristo no usó su gloria, ni para su comodidad, ni para imponer el bien a su manera, sino ¿para qué? Para obedecer al Padre y salvar a pecadores. Cristo usó todo lo que era para los propósitos de su Padre. Entonces, en el versículo 5, mis hermanos, estamos viendo que la vida cristiana se vive desde la unión con Cristo. Y en el versículo 6 estamos viendo que Cristo, siendo Dios mismo, no se aferró a su gloria. Esas dos grandes verdades hemos visto el día de hoy. Y quisiera que exploremos algunas preguntas juntos, mis hermanos. Lo primero que el versículo 5 nos muestra es que la vida cristiana se vive desde la unión con Cristo. Nuevamente, no es simplemente Pablo diciendo, miren, Cristo se portó tan bien, excelente, tuvo una vida ejemplar. Listo, ya tienen el ejemplo, vivan esa vida ejemplar. No es lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? El sentido es, como ustedes están en Cristo, vivan de esa manera. Ahora, yo les hago una pregunta. Mi manera de vivir, bueno, yo les animo a que se hagan esta pregunta. ¿Mi manera de vivir la fe refleja una relación viva con Cristo o solo el cumplimiento externo que se espera de un cristiano? En otras palabras, asisto, por ejemplo, fielmente a la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque eso es lo que un buen cristiano hace? Son preguntas que debemos hacernos, hermanos. Prefiero no asumir responsabilidades, no porque no pueda, sino porque así cumplo lo suficiente sin complicar mi vida cristiana. Una pregunta que les animo a que se hagan es la siguiente. ¿Cómo mides tu vida cristiana? ¿Cómo sabes que estás mejorando o no? Porque hay personas que miden su vida cristiana por algo interesante, y ahí está el gran engaño, ¿no? Miden su vida cristiana principalmente por lo que no hacen. ¿A qué me refiero? Yo estoy bien porque no falto, no causo problemas, no tengo un pecado escandaloso o no peco públicamente, pero al mismo tiempo tampoco busco crecer, ¿no? Son personas que están conformes con hacer lo estrictamente básico, ¿no? Y no buscan crecer en el Señor. El punto, mis hermanos, con esta pregunta es revelar si entiendo la vida en el Señor como si solamente se tratara de evitar errores visibles, ¿no? O si lo entiendes como una relación entre Cristo y tú. Lo segundo grande que hemos visto el día de hoy es que Cristo, siendo Dios, no se aferró a su gloria como beneficio personal. Cristo, siendo como Dios, no se aferró a su gloria para un beneficio personal. Así que la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente. ¿Uso lo que Dios me ha dado para servir o lo conservo para proteger mi comodidad y mi imagen? A todos, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo. Cada uno de nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado, un don, un pequeño don o un gran don. La pregunta es, ¿qué haces con todo eso?
¿Qué haces con el ingenio que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con la profesión que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con todas las virtudes que el Señor te ha dado? ¿La estás usando para servir? Porque eso es lo que Jesucristo hizo, ¿no? ¿O simplemente lo estás conservando para protegerte a ti? Tu comodidad, tu imagen. Algunos ejemplos prácticos, hermanos. Tú notas que tienes dones claros, pero prefieres no involucrarte para no complicar tu rutina. O paso años en la iglesia sin crecer en el servicio ni responsabilidad. ¿Por qué? Porque es cómodo. Es sumamente cómodo, ¿no? Vengo a la iglesia, ayudo en lo que se pueda. O han escuchado esa frase, o lo han dicho de pronto esa frase, ¿no? No me voy a involucrar en nada ahorita, pero si hay algo me avisan, ¿ah? Por si acaso, con confianza, ahí voy a estar. De todas maneras, iglesia corazón. Y esa actitud les da esa falsa sensación de que están sirviendo, cuando no usan todo lo que tienen para la edificación de la iglesia, para la edificación de su prójimo, para la gloria de Dios. Miren lo que dice 1 de Pedro 4:10. Vamos, por favor, a 1 de Pedro 4:10, en todo caso. Vamos, por favor, mis hermanos. Miren lo que dice 1 de Pedro 4:10. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermanos? Cada uno, vamos a esperarles un ratito más, ¿sí? Para que es sumamente importante este texto. 1 de Pedro 4:10. Ayúdenme con vuestro amén, por favor, cuando lo tengamos. Miren cómo dice 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿verdad? Sáquele el máximo provecho para su superación personal. ¿Dice eso, mis hermanos? ¿Seguros? ¿Cómo? Si eso es lo que el mundo nos grita que hagamos. Saca el máximo talento que hay en ti. Saca la Jennifer 2.0 que tienes. ¿Cómo es posible que la Biblia no diga que usemos lo que Dios nos ha dado para cumplir nuestros sueños? Miren lo que dice 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dicen mis hermanos? ¿Cómo nos cuesta? Ahí duele, ¿no? Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada cosa buena que nosotros tengamos, mis hermanos, nuestro llamado es poner al servicio de los demás. Es nuestro llamado. Es así como funciona. Es así como lo ha diseñado el Señor. No para autoexaltarnos, sino para ponerlo al servicio de nuestros hermanos. Hay personas que dicen, bueno, sé que puedo aportar, sí, pero así estoy bien, ¿no? Así estoy bien. Eso se llama pasividad espiritual, mi hermano. O tal vez eres de las personas que evitas asumir responsabilidades porque no quieres que te exijan constancia. Para pensar. O hay personas que se esconden detrás de esta frase, ¿no? No, es que no quiero figurar. No, ¿para qué? No, la gente va a pensar que soy así, que quiero llamar la atención, y no quiero llamar la atención. Pero esa suele ser una excusa frecuente para no dar un paso adelante, ¿no? Otra pregunta, mis hermanos. Cuando Dios me da capacidades o reconocimiento, yo quiero que no perdamos el punto. Comparen lo que Cristo hizo con lo que tenía. La gloria de ser Dios mismo con lo que nosotros hacemos, con los dones y talentos que tenemos. Es interesante. Cuando Dios me da capacidades o reconocimiento, ¿lo entrego para el bien de otros o lo uso para mantener el control sobre mi vida? Y aquí está el punto, mis hermanos, y lo vamos a ver eso el siguiente domingo. ¿Hasta qué punto Jesucristo ayudó?
¿Hasta qué punto? Hasta que se cansó, hasta que dijo, no, hasta acá no más suficiente ayuda, yo era Dios y he venido ya hasta la muerte. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero el problema con nosotros es que solemos obedecer, solemos servir hasta que deja de ser cómodo. Ese es el detalle, hermanos. El problema es que muchos de nosotros ayudamos mientras no afecte mis planes personales. Ya, mientras no afecte mis planes, mis proyectos, mi comodidad, todo bien. Soy el gran hermanito, ¿no? Pero métete con mi horario, métete con mis planes. Ahí se ven, mis hermanos, cuán dispuestos y comprometidos estamos con la causa del Señor. Otra actitud, evito comprometerme a largo plazo, aunque sé que podría hacerlo. La idea con esta pregunta es confrontar, mis hermanos, si sigo a Cristo o solo colaboro cuando me conviene. Esa es la pregunta. ¿Eres un seguidor del Señor o simplemente un colaborador eventual? Otro error, mis hermanos, uso mis habilidades solo cuando me siento seguro o reconocido. Algunos hacemos eso. Usamos nuestras habilidades, nuestros dones, solamente cuando nos sentimos reconocidos. Y apenas empezamos a ver que la gente no nos reconoce o no nos aplaude, dejamos de ayudar, dejamos de servir. Y como dice Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? El Señor nos manda, mis hermanos, a una entrega total, no parcial ni condicionada. Y esta es una de las verdades, y yo tengo que confesar, lo que más me costó asimilar. Algún pastor alguna vez dijo, Dios no quiere lo mejor de ti o la mayor parte de ti, Dios quiere todo de ti. Eso me chocó porque sinceramente hace años yo estaba sumamente cómodo donde estaba, ¿no? Pero no me ponía a pensar que Dios, el llamado de Dios es una entrega total, no parcial ni condicionada. Una pregunta más, mis hermanos. Mi concepto de humildad, porque estamos viendo, ¿no?, en estos domingos la humildad bíblica y la humildad malentendida, ¿no? Esa falsa humildad que no es humildad. Mi concepto de humildad se parece más a Cristo o a una forma de mantenerme cómodo y sin riesgos. Es decir, digo, no soy tan capaz sin haber orado ni intentado servir. O rechazas oportunidades diciendo, no, hay hermanos que lo hacen mejor. O te quedas siempre en segundo plano, aunque el cuerpo te necesita. La gran desgracia con muchas iglesias, mis hermanos, es que hay tantos hermanos que están sumamente cómodos. Y lamentablemente tengo que decir que están cayendo en lo mismo que el siervo infiel. ¿Recuerda la parábola del siervo infiel, de los talentos? Eso está en Mateo 25. Vamos a Mateo 25, mis hermanos. Mateo 25, 25 al 26. Mateo, mis hermanos. Wow, yo lo he encontrado tan rápido. Felicitaciones, hermano. Mateo 25, 25 al 26. ¿Sí? Mateo 25, 25 al 26. El siervo infiel, ¿no? ¿Estamos? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, ¿recuerdan? Todos estamos, mis hermanos, solo quiero asegurarme, ¿todos hemos leído alguna vez la parábola de los talentos? Sí, ¿verdad? Muy conocida esta parábola. Y nosotros vemos que esta persona dice, tuve miedo. Noten, no lo malgastó, ¿verdad? No es que malgastó ese dinero que le dio el amo, sino que hizo con ese dinero. Versículo 25. Tuve miedo
y fui y escondí tu talento en la tierra, ¿verdad? Aquí tienes lo que es tuyo, ¿verdad? Es alguien que tuvo miedo, lo escondió y ahora quiere devolvérselo a Dios. Versículo número 26. Atención con la respuesta de su Señor. Y uno esperaría que Dios le diga, bueno, tuviste miedo, pero al menos conservaste lo que te di, ¿no? Listo, ya muy bien, está bien, gracias. Versículo 26. Respondiendo su Señor, le dijo, ¿qué le dijo, mis hermanos? Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Pero el énfasis es acá en el que dice, siervo malo y negligente. Porque muchos de nosotros tenemos una comodidad impresionante y decimos, no, es que tengo miedo, no, todavía no estoy tan preparado, entonces mejor así, voy a estar en segundo plano. Y creemos que esa frase nos hace estar bien delante de Dios. Y frases y versículos como estos deberían hacernos reconsiderar nuestras actitudes. Jesús confronta directamente la pasividad disfrazada de prudencia. Sí, debemos ser prudentes, no debemos lanzarnos por lanzar, mis hermanos, pero en muchas ocasiones, de manera muy frecuente, tenemos pasividad disfrazada de prudencia. No, todavía no estoy preparado. Genial. ¿Estás haciendo algo para prepararte? Tampoco, ¿verdad? No, yo quisiera en algún momento ayudar a mis hermanos en esto, pero ahorita todavía no. Genial. ¿Qué estás haciendo para llegar a ese punto? No, nada. Eso, mis hermanos, es pasividad disfrazada de prudencia. Santiago 4:17 dice lo siguiente: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, acuérdense de lo siguiente, por favor. No actuar también es desobediencia. No actuar también es desobediencia. Aunque por fuera se vea humilde. Así que, mis hermanos, que el Señor nos haya confrontado con estos versículos y nos haya mostrado su propósito para con nosotros. Tener la actitud de Cristo. Solo quiero terminar con esto. Cuando nos aferramos a nuestra comodidad, a nuestros derechos, a nuestro potencial, y nuevamente quiero compararlo, Cristo mismo no se aferró al ser igual a Dios. Lo irónico es que nosotros nos aferramos a cosas que son infinitamente menores, ¿no? Algunos nos estamos aferrando a nuestra comodidad, algunos a nuestro potencial no usado, pero hay un problema con eso. Cuando nos aferramos a nuestra comodidad, a nuestro potencial no usado, no estamos siendo prudentes ni humildes. Estamos pensando fuera de Cristo, hermanos. La mente de Cristo no pregunta primero, ¿qué pierdo? La mente de Cristo pregunta, ¿a quién puedo servir con esto que tengo? Esa es la gran desgracia con muchos de nosotros. Nuestra primera idea es, ¿cómo le saco provecho a esto que tengo? La lógica de Cristo siempre fue, ¿cómo puedo ser de bendición con esto que tengo? Tener la mente de Cristo no es despreciarte ni esconderte. Es poner lo que somos y lo que tenemos al servicio del propósito de Dios. Lo voy a repetir, hermanos. Tener la mente de Cristo es poner lo que somos y lo que tenemos al servicio del propósito de Dios. Acuérdense, por favor, la falsa humildad siempre se protege, pero la humildad en Cristo siempre se entrega. La falsa humildad siempre busca lo suyo, siempre busca protegerse. La humildad en Cristo siempre busca ser de bendición para otros. Mis hermanos, que el Señor no solo nos enseñe este texto, sino que forme en nosotros la mente de su Hijo. Que forme en nosotros la mente de su Hijo. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Dios mío, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por mostrarnos el sentir que deberíamos tener.
Ciertamente, Señor, nos confronta el saber lo que tú hiciste, tu lógica, el entender tu lógica, Señor, de buscar hacer bien a tu pueblo, de buscar hacer el bien a tu pueblo, Señor. Y perdónanos porque no suele ser nuestra lógica, porque estamos tan centrados en nosotros mismos, tan ensimismados, pensando solamente en nuestros problemas, en nuestras cosas, en nuestros beneficios. Y nos olvidamos, Señor, que esa no es tu lógica. Ayúdanos, Señor, a amar a tu pueblo y a amarte, Señor, a tu manera. Y perdónanos, Señor, aún por todas las veces que hacemos, entre comillas, el bien, pero sin consultarte. Porque ciertamente, Señor, hay muchas cosas que estamos haciendo bien en apariencia, bien según nuestro criterio, pero perdónanos, Señor, si no te hemos consultado, si es tu voluntad. Dios mío, ayúdanos y que realmente sean palabras que ahonden en nuestro corazón. Dios mío, ayúdanos, Señor, a que tengamos ese mismo sentir. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.